actualizarlos a los hermanos que estamos teniendo un tiempo de oración los miércoles impresionante. Invitarlos a todos los que el Señor despierte y puedan venir y tener pues un buen tiempo, que siempre es muy necesario, útil en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Amén. Dice la palabra que cuando estemos alegres, que compartamos esa alegría. Y cuando estemos tristes, también a través de la oración. Amén. Amén. Así que me oigo un poco raro, ¿está bien? Todavía estoy en los 40. Amén. Segunda carta del apóstol Pedro. Hermanos, si hay algo que va a sustentar nuestra vida cristiana y todo lo que decimos ser, siempre será la base de una buena doctrina, una buena enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mire que le puedo decir que hoy no habría milagro, pero por causa de la enseñanza de Jesús tiene que haberlo. Amén. Siempre que Él presenta la sabiduría del cielo, siempre hay personas que tienen un buen corazón y hay una manifestación. Y no puede ser diferente si predicamos a Cristo. Amén. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a estar con el capítulo 1, versículo 10. Dice así: por lo cual, hermanos de vida cristiana, Amén. tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Señor, es esa luz que alumbra, Señor, que nos guía a esa promesa, Señor, de redención, Padre. Gracias por este tiempo. Que tu palabra tenga ese cometido, Señor, de cumplir en nuestros corazones esas promesas, esos propósitos que tienes para con tu iglesia, Señor, en este tiempo. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si está apuntando, apunte usted una única palabra: haciendo estas cosas. Hacer es el fin. No podemos hacer, dijo el Señor, no podemos dar si no hemos recibido antes. Amén. Y vamos a empezar así conociendo un poco rápidamente acerca del autor, porque es importante ver estas promesas y sus demandas, siempre comprendiendo quién era el autor y cuál fue la experiencia que él tuvo, porque tiene que ver mucho esta enseñanza que él trae con su experiencia. Él va a contar parte de su testimonio. ¿Para qué? Para que nosotros como creyentes a lo largo de las generaciones sepamos ministrar la enseñanza de Jesús. Amén. Y eso es previo vivencia. Eso a veces no gusta mucho, porque hay mucha exigencia. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo nos lleva, hermano, a poder cumplir. Amén. Porque seríamos incapaces de poder cumplir lo que Dios exige. Si antes de conocer éramos incapaces de obedecer a nuestros padres, solo el Espíritu Santo nos puede capacitar. Dice así el capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Antes había escrito una carta, la primera carta de Pedro, y se refiere al principio como aquellos elegidos por su presciencia. De antemano Él nos eligió como pueblo suyo. Ahora aquí empieza a hablarnos de aquellos que somos conscientes de esa posición que el Señor nos ha dado. Mire la diferencia, es importante notar. Y se refiere Pedro a las personas que han alcanzado por la salvación, por la obra redentora, una fe preciosa. ¿Cuántos estiman esa fe? Amén. Se trata esta palabra de ser fortalecidos en esa fe. Dice: aquellos que han alcanzado por la redención del Señor una fe preciosa,
Vamos a mirar el autor, lo que él fue. Cometió muchos errores, pero él llega a ser, en este caso, en calidad de administrador. Recuerde que la anterior carta tienen que ver mucho con la segunda. Él dice, como buenos administradores, cada uno ministre el don, la gracia que Dios le ha dado, ¿verdad? Conforme a lo que Dios le dio. Entonces, el apóstol está en calidad de administrador. Pero mire lo que nos deja ver después de estas palabras. En el versículo 14, mire el tiempo en el que él escribe esta carta. En versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hermano, es urgente lo que escribe. El viejito ya sabe que va a estar en la presencia del Señor. Y tiene en la mente una cosa, hermanos, antes de irse, graduar una nueva generación firmes en la enseñanza de Jesús. Amén. Aquí hay una etapa, hermano, que si no la abrazamos ahora por la fe, porque es por la fe que recibimos la enseñanza del Señor, es por la fe que luego la gente ve manifestaciones en nuestra vida. Es como cuando en nuestra sociedad, creo que los americanos presentan a la sociedad a sus hijos cuando cumplen la mayoría de edad. En Sudamérica son a los 15 años. Los judíos a los 13 años se gradúan y le llaman hijos del mandamiento. Pues Pedro, él está detrás de todo, si usted bien ve y valora esas palabras, está pretendiendo que nosotros asumamos una posición que el Señor nos ha dado. Por eso, vamos a ver ahora que necesitamos cualidades que nosotros debemos empeñarnos, esforzarnos en buscarlas, porque el Señor ya nos las dio. Voy a ir un poco al testimonio de Pedro, porque eso es lo que nos quiere enseñar. Versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo, escuche, visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos. Él vio, Él oyó, y ahora Él dice que comprobó en las Escrituras. En la carta anterior Él dice que los profetas anteriores indagaron acerca de esta salvación, destinada para nosotros. Él pone como de testimonio la presentación. Como le acabo de decir, el Señor Jesús subió al monte. Se subió al monte y cogió a 3 invitados especiales. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, dice que subieron al monte. Y allí hubo una manifestación gloriosa. Recuerde que él es judío, recuerde que él está enseñado en toda la tradición judía, donde sus padres le han contado cómo el Señor les guió por el desierto en la nube. De hecho, cuando vemos Mateo 27, dice que desde la nube se escuchó una voz. La nube de Dios para los judíos tiene que ver con que le guiaba por el camino que debía ir de día y de noche, la columna de fuego. Cuando Pedro puede experimentar aquello, rápidamente viene a su mente que lo que le habían contado sus padres. Ahora, en esa nube gloriosa que él ve, él llega a comprender que el Señor le dice, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, a Él oíd, a Él seguid ahora. Por eso hay un cambio radical en Pedro. Versículos anteriores al 17 de Mateo, llega a profetizarle el Señor cuando Pedro le llega a decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le da una promesa. Le dice, yo te daré las llaves del reino. Es muy importante esos datos porque él está en esa posición de administrador. Recuerda el Pentecostés, él llega a usar como símbolo esa llave, esa capacidad de poder hablar las Escrituras y que haya una comprensión perfecta de todos los que le oían en el Pentecostés. Él habló todo lo que sabían los contemporáneos, los fariseos, los escribas. Él hizo referencia a Joel, sus promesas, hace referencia a David y dice que esas palabras compungieron el corazón de los oyentes y dijeron, ¿qué haremos? Miren lo importante que es. Todos los judíos sabían esas palabras, pero en ese momento preciso donde él hace uso de la posición que el Señor le había dicho, él empieza a ministrar, hermano, el reino y empieza a decir, hay que arrepentirse, hay un nuevo tiempo. Él viene de una experiencia
donde ahora queda plasmada aquí en estas escrituras para nosotros ahora el que podamos asimilar una responsabilidad, hermano, porque Él se va. En el capítulo 2, que será el próximo viernes, empieza a haber unos falsos maestros. Todo el mundo le respetaba al apóstol Pedro, pero ahora ya no va a estar, hermano. El evangelio no ha quedado de por sí en las manos de Pedro. Él sabe que tiene que dejar ese legado, hermano. Por eso viene con unas palabras tan fuertes para nosotros, porque esas son las que no nos gustan. Y esta es la enseñanza clave del evangelio realmente. Si hay algo que vamos a esperar del Señor, tenemos que estar cada día pensando en esto que pensaba Pedro. Pedro no se puede llevar la llave, hermano, al cielo. Él tiene que dejarla de alguna manera. Amén. Mire, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice Pedro. Recuerde que estuvo él en un congreso donde habían 5,000 personas con hambre y el Señor le dice, darle vosotros de comer. Mire, y él dice, ¿de dónde como nosotros? ¿Y qué hace el Señor? El Señor no pide nada, simplemente dice que da gracias por los peces y los panes que tenía. Y Pedro con el tiempo llega a comprender, hermano, llega a tener una madurez en la fe, es la que él quiere transmitirnos ahora. Este capítulo es el que responde al cómo. Muchas veces como creyente, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para avanzar? ¿Cómo hago? Y a veces tenemos tantas preguntas. Aquí está el cómo, hermano. O solemos decir muchas veces, dar un consejo, hermano, te has equivocado en esto, tienes que cambiar. Pero no le decimos el cómo. Corregimos a media, pero en este capítulo está el cómo. ¿Cómo debemos crecer? ¿Cómo debemos tener una posición donde el Señor cumpla sus promesas? Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a llevar una vida cristiana, el Señor nos las ha dado. Ahora, espera una manifestación y es responsabilidad nuestra. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya que hemos determinado, ya que Dios nos dio luz, hermano, y estamos viviendo la vida cristiana, tenemos que hacerlo con esta clase de esperanza. Por eso es que él a continuación va a empezar a poner a las promesas la condición. Cuando alguien habla de promesa, hermano, y no te dice la condición, te ha dicho la mitad, de como quien te dice, tienes que cambiar esa actitud, pero no te dice cómo. O sea, tiene el valor de decirte que es verdad, pero cómo, ahí está el tema. Y mire, Pedro nos va a hablar de la condición. Ya que nosotros tenemos, a través del conocimiento del Señor, un poder, una capacidad de creer. Recuerde que Él está hablándole a gente que ya tiene una fe, dice, preciosa, estimada, que depende de ella. Él con su experiencia nos va a decir en el 5, vosotros también, mire, que nos pone por fe Él a su nivel. Con todo, hermano, lo que hacía Pedro, una de las últimas hazañas, dice en Hechos, que él caminaba y los enfermos se sanaban. Mire, ya no había una acción, ya no oraba, ya nada. Era Dios ya orando, como cuando le habla al centurión. Ya a mitad de predicación el Espíritu Santo hace la obra. Mire lo que experimentaba Pedro. Pero Pedro dice, vosotros también. Diga, yo también. Yo también. Porque es una realidad, hermano, hoy en día, que alguien pueda ver en nosotros realmente la enseñanza de Jesús. Y tiene que ver con nuestro carácter. Todos necesitamos cambiar algo, algunos más, otros menos. Por eso cuando yo vi aquí, ¡wow!, las llaves de Pedro. Mire que es paradójico el tema de las llaves. Yo tengo mucha experiencia con la llave. Ya sabe que una llave muchas veces te mide la clase de responsabilidad que tú tienes. Yo trabajo en la obra. Muchas veces me han visto a mí como alguien cumplido. Tú abres la obra porque el primero en llegar. Otros, el que se caquea, no quiere saber de eso. No llame yo porque llega tarde, ¿verdad? Yo tengo experiencia en casa. A mis hijos los tuvimos para darle la llave de casa. Fíjense que no guardamos oro ni diamante. Una semana dándole caña
prometiéndole, tendrás llave, como la pierdas todos los días. ¿A que no sabe qué pasó cuando le dimos la Ya llave? perdió. La llave es tan simbólica que a veces yo en mi casa nunca me dieron llave. Yo cuando veo aquí, el Señor me muestra una llave de responsabilidad, que significa, a mí en mi casa no me dieron llave porque tenía tantos coleguillas, amiguitos, no íbamos al almacén, teníamos almacén a jugar todo el día sin hora. Entonces si ya mi padre nos echaba, ¿cómo le voy a dar llave a este? Si tengo que echarlo, yo nunca conocí. Pero yo a mi hijo soy consciente, les machaqué cuando le demos llave. ¡Wow! El pastor se ríe, pero quiere ver la cara cuando José Miguel le pide las llaves del coche. Y Pedro lo que está haciendo es eso, el que podamos graduarnos o dar un paso en nuestra vida espiritual y mirar, hermano, nosotros, el 5, poniendo toda diligencia. Mire lo que se necesita, no sirve leer la Biblia solamente, hay que escudriñarla. Y me di cuenta de algo extraordinario, los que están tomando nota, Romanos capítulo 8, que es semejante al apóstol Pablo, habla igual. Dice, poniendo diligencia, mire, ojo, porque esta enseñanza tiene que ver con cumplimientos de promesa, hermano. No podemos esperar de Dios de cualquier manera, pensando, como dice Juan, pedís mal porque pedís, ¿verdad?, para nuestros deseos. Yo tengo un coche, pero quiero uno mejor, y a veces me limito ahí medio año a estar en eso, hermano. Y el apóstol está diciendo cómo podemos crecer como cristianos. Y mire la condición, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, un cimiento sólido, porque luego nos va a echar un puro. Estas hojas a veces nos las saltamos cuando hay mucha exhortación, porque él va a llegar a decir, el 11, porque el que no tiene estas cosas, hermano, es ciego. Mire cómo es, el tema es profundo del apóstol Pedro, porque él quiere que experimentemos todas aquellas cosas que por la fe el Señor nos ha dado, y no es de cualquier manera. Recuerde que Él es un referente en su tiempo y ya no va a estar. Él quiere posicionar, quiere que los creyentes tengan una vida saludable y haya un efecto en su entorno, y sobre todo contrarresten a los impostores. Mire que tiene que ver, para descubrir lo falso, ¿cómo se hace? O lo falsificado, acercarlo en los billetes, por ejemplo. Lo acercamos y ahí nos damos cuenta. Pero si nos los dan, ¿cuántas veces nos han metido en el paquete que cobramos de 2.000 al mes? Perdón, de 2.000, uno, y no nos enteramos. Pero cuando los cotejamos, nos damos cuenta. Cuando los palpamos, nos damos cuenta. Vi un reportaje de esto de la inteligencia de los ingleses. Un investigador para el Estado, ¿cómo se llama?, captó no sé cuántas maletas de dinero y eran falsos, y se hizo famoso porque él andaba buscando y siempre, ¿no? Y le preguntaron a la prensa, oiga, le dice, ¿y usted cómo lo reconoce lo falso? ¿Cuánto tiempo pasa mirándolo? Y él dice, no, paso el tiempo con los verdaderos. Amén. Es la única manera de darse cuenta de lo falso. Y eso es lo que está haciendo aquí Pedro. Está diciendo, muchachos, si ustedes aprenden esto, cuando estén al lado de los maestros que enseñan mal, la gente se va a dar cuenta. Y estas cualidades, hay 5, hermanos, que deben marcar nuestras vidas, y en ellas tenemos que estar para esperar las promesas del Señor. Y todas las promesas son para compartir. O sea, fíjese cómo son las cosas de Pedro. Dice que a la fe, a esa preciosa fe, necesita un cimiento, necesita una demostración, virtud. Virtud. Hay 2 clases de virtud que habla Pedro. Hay una de las virtudes que llama al pueblo de Dios a anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Virtud habla ahí de hazaña, ver las cosas extraordinarias, la virilidad de ese hombre único que pudo hacer, ¿verdad?, con su vida, y demostrar al mundo cómo amaba, esa valentía que él tuvo. Pero aquí virtud, hermano, habla del ánimo del alma, de que seamos, si vamos a hablar, porque luego dice a la virtud conocimiento, ¿verdad?, que esa fe viva, que ministre. Hoy tuve yo una experiencia, y era por la palabra que el Señor me hizo ver algo extraordinario. Estoy trabajando para una señora que es muy católica, pero católica ella. Llega y ella me contrató para trabajar, y su piso es bien angosto, las escaleras para subir angostas, arriba las puertas son antiguas, estrechas, y usted ve como soy yo, de buena percha. Y entonces yo, con mis capazos todo de lado,
Yo humillado, arrodillado por allí. Entonces, trabajando incómodo, no estoy acostumbrado a aquello. Ya usted sabe, los grandes nos acordamos de mamá siempre. Mamá, ¿por qué me hiciste grande, verdad? Cuando hay lugares de pecho. Y viene la señora hoy. Y yo la recibo allí, le digo, Amparo, padre. Le digo, su casa me hace recuerdo, le digo, a la enseñanza del Señor. Él nos invita a entrar por la puerta estrecha, el camino angosto. Y ella empezó, no, dice, si somos pecadores, dice, ¿cómo pecadores? Su vida nos ha dado salvación, aleluya, y empieza a hablar, ay, no, si somos pecadores. Y se fue la mujer triste. Le digo yo, Señor, esta gente que debería creer, que debe tener esa vida de manifestar, viene el marido, José, tú siempre alegre. Es que no nos inventamos, el Señor, que cada día no podemos testificar triste. El Señor te va a bendecir, hermano. Hermano, venga, vamos a hacer una pequeña oración. No. Dice que nuestra fe, que sea competente, la que espera promesas para compartir, tiene que ser, ¿qué? Conforme al conocimiento que tenemos. Yo digo siempre esto y no quiero que los hermanos se ofendan. Ay, hermano, 20 años del Evangelio y solo están con el mensaje de Zaqueo. Usted se acerca, fíjate que Zaqueo era pequeñito, él se subió, así somos nosotros y tú lo escuchas. Y le vuelves a encontrar después de unos años y se acerca, oye, no te conté la última de Zaqueo. Y viven con Zaqueo, hermano. Yo digo, ¿está mal? No, pero Pedro dice que hay que crecer, dice Pedro. ¿Amén? Hemos leído haciendo estas cosas, es muy importante, hermano, la acción. Por eso hay que dejar a Zaqueo ya y empezar a mirar al apóstol Pedro, que él tiene mucho que decir, ¿no? Para las promesas que hoy debemos vivir. Entonces, una fe viva, producto del alma. A esa fe dice conocimiento, pero ese conocimiento de Cristo, yo siempre, jamás voy a olvidar el día que me he bautizado, hermano. No le voy a decir dónde porque se van a reír, ni cómo me metieron ahí al agua. Pero hermano, del agua no me acuerdo, pero una cosa nunca olvidaré que se selló en mi corazón. Me dijo el pastor, nunca te olvidarás, ya me impuso él. Mire, la vida de Jesús, su obra, muy importante, y su legado. Tienes que hablar, dices que eres cristiano, habla de su vida de Jesús, habla de su obra, habla de su legado. Habla lo que te dé la gana de eso, vas a hablar verdad, porque no puedes hablar mal de él. Amén. Por eso hay que dejar a Zaqueo. Otros hermanos, los miércoles tenemos oración, pero hoy el Señor nos está trayendo una combinación de dones allí, está haciendo precioso. Pero no solo podemos orar, hermanos, también tenemos que estar con la palabra. Tampoco podemos ir al extremo, hermano, da miedo acercarse a algunos hermanos, te dicen vamos a ayunar y solo ayunar, no. Aquí nos va a hablar de unas características a las cuales tenemos que prestar atención, hermanos. Es muy importante. Dice que ese conocimiento, hermano, que nos lleva a hacer, a obedecer al Señor. De la misma forma, ese conocimiento que nos lleva a evitar lo que no tenemos que hacer. Amén. Amén. Poniendo toda diligencia, hermano, vosotros también a esa fe, virtud, ánimo, conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque a veces hasta lo bueno aburre, ¿verdad? Si aquí nos ponemos 3 horas y estamos hablando de eso, es bueno. Había uno que se le cayó de no sé qué cuántos pisos al apóstol Pablo, tanto predicarle, ¿verdad? Eutico. ¿Era bueno o no? Y el punto se desplomó, se durmió tanto. Hermano, el saber, dar el consejo preciso. Los cristianos somos muy reiterativos. Decimos una cosa, venimos a decir otra. Y otra, y si llamamos otra. Nos habla de eso, hermano, porque ahí el Señor quiere manifestar sus promesas. ¿Amén? Al conocimiento dominio propio, hermano, que nos tengamos que discernir hasta dónde, aún en lo bueno. Discernir lo que nos hace malo. Digo, nuestro régimen, nuestra dieta, tiene que abarcar todo. Esto es lo que Pedro tiene que ver, el que se equivocó tanto. Nos está dando la receta, hermano, para disfrutar de esas promesas que están para nosotros. Usted aquí no va a ver en Pedro, tienes que ayunar mucho, tienes que orar mucho justamente aquí, porque está hablando, hermano, de lo que más nos falta a los creyentes, el carácter de Cristo, esa actitud. Hermanos, quiero contar contigo. No, estoy ocupado y hoy no puedo y nunca pueden, hermano. ¿Y cuándo vamos a vivir? Porque hay 5 características que debemos cultivar
Y 2, que tenemos que compartir. A ese conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Mire, mire qué hermoso, esa fe, ese cimiento. Nos está hablando de algo sólido, porque ahí no vamos a poder resbalar, estaremos firmes, pase lo que pase. Paciencia, hermano. Cuánta impaciencia hay hoy en día. Cuánto veo mirando el reloj ya para que acabe el culto, hermano. Digo. Pero esa paciencia, hermano, que es evidente para los falsos. Recuerde que el apóstol quiere cimentarnos en la verdad. No me cansaré de recordarle, porque hay falsos, hermano. ¿Y cómo se van a descubrir los falsos? Ellos mismos, cuando al lado esté lo verdadero. Amén. No se olvide de aquel. ¡Wow! Este hombre cómo conoce los billetes falsos. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo usted pasa allí? No, yo paso con el verdadero. Nada más lo compruebo y ya me doy cuenta. Porque es pérdida de tiempo, hermano, ver lo falso. Centrarnos en Jesús, el verdadero, hay ganancia. Mire, lo que va a pasar esta noche es lo que estamos escuchando. Él dijo que gracia y paz se le multipliquen en este conocimiento, lo que estamos diciendo. Tenemos el derecho legal, hermano, de percibir esa gracia y esa paz. ¿Cuántos necesitan eso? Amén. Dice Pedro que es lo único que nosotros necesitamos. Pero podemos decir el milagro y esto que yo... No, hermano, vamos a las Escrituras y en esa abundancia de paz están los recursos que cada uno necesita. Y esa paz acompañada ¿de qué? De gracia y viceversa. Amén. Pero a veces nosotros buscamos en oración cosas buenas, pero con una motivación que no es correcta. Por eso Pedro está dejando aquí, muchachos, yo quiero que se gradúe. Yo quiero que disfruten, tenga, porque hay... ¿Qué dijo Pablo? Se levantarán entre ustedes también falsos maestros, entre ustedes. Los apóstoles tienen esa forma de... Y es verdad. Padre, ¿qué es lo que queremos que le dejemos a nuestros hijos? Estarán pensando, lo dijo la llave del coche. Yo no se lo dejo a nadie. ¿Verdad? Esto, hermano, es cimiento puro de nuestro evangelio. Cualidades, características, que tú te acercas a un hermano y te imparte, hermano, lo de Dios. Aunque venga del trabajo y huela a Paco Ramón, te imparte, hermano. Esa es la iglesia viva. Mire lo que quiere dejar. Dice que seamos diligentes en estas cosas. No lo dice ni de la oración ni del ayuno. Que no digo que está mal. El cristiano se da por entendido que ayuna, que ora a lo largo de su vida porque tiene el ejemplo. Amén. Amén. Yo di un hermano, no de esta iglesia, me dice, hermano, estamos pasando una situación difícil, hermano, y un hermano que ahora en el hospital está malo. Y, hermanos, ayunemos, me dice 3 días y tal. ¿Cómo? Le digo yo, de 3 días. Yo estoy en plenas condiciones, ¿dónde quiero orar? Aprendí mucho, No es que para hacer eso tengo, hermanos, tienes que vivir con estas características. Es que tengo que prepararme, tiene que haber la vida, el río de Dios en tu corazón. Tienes que estar ahí con ellos. Dice que seamos a esa paciencia, dice que aquí termina ese afecto fraternal. Mire qué duro es esto para los que no se quieren congregar. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Amén. Aquí hay una condición profunda que nos liga a tener esta coinonía, esta comunión. ¿Cómo vamos a expresar, cómo nos vamos a sentar a conocerle al Señor si no venimos a la coinonía de la iglesia? Afecto fraternal, hermano. ¿Qué es eso? Es un abrazo y un saludo y hasta luego. Afecto, hermano, que se transmita la sinceridad como cristiano, como hermano. ¿Amén? ¿No le suele pasar a usted que usted saluda siempre a uno, a los mismos, a los de siempre y se va? Y a lo mejor ni sabe cómo se llama el hermano que está a su lado. A propósito, échele un vistazo, mírele, yo quiero conocer luego a algunos que no conozco también. Mire el que está a su lado, porque a veces lo damos por hecho, este es tal. Hermano, nos está recordando el apóstol afecto fraternal. Yo siempre le digo a mi esposa cariño, todo, pero yo también tengo que demostrarle ese afecto fraternal del Señor. Dice, ese afecto, el amor ágape tiene que ser esa fuente que fluye. ¿Cómo va a fluir si no estamos cultivando aquello? Mire, con estas condiciones, hermano, podemos con seguridad darle gracias al Señor por sus promesas, la que Él quiere que se manifieste ahora. Porque es esto, hermano, lo que va a ser determinante en nuestra generación.
Hace unos días me invitaron a un evento, de hecho profético, y digo que a eso sí te hay que ir con como Pedro, un nivel de madurez, hermano, porque a veces te quiere sacar de tu cuadrado. Y decía, te voy a profetizar, levanta la mano, y el pueblo, la gente, bro, levanta. Me sentía mal porque yo no levantaba la mano. Pero ¿cómo? Si estoy profetizado, vivo la profecía. ¿Cómo dice que me va a profetizar? Que no está mal. Pero cuando me di cuenta, la gente le gusta eso, recibir, pero mira aquí va a decir, ahora hay que dar. Otro nivel, hermano. Y el máximo ejemplo del apóstol, ¿sabe cuál es? Su hijo. Él tomó el ejemplo, por eso nos está enseñando él en el testimonio, dice que subió al Monte Santo y él vio cómo del cielo Dios le dijo, este es mi hijo. Y investigué un poquito porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando se refiere a hijo de Dios, usa la palabra griega huios. Es el hijo primogénito, el hijo mayor, aquel que ya llegó a la edad y tiene que representar a su padre, tal como es. A veces cuando está Yerko a mi lado dice, mira a su hijo, dice. Él es más guapo, claro, pero nos parecemos. Pero en cambio Juan 1:12, cuando dice que a todos los que le recibieron le dio potestad, le dio el derecho de ser hijos suyos, usa otra palabra para hijo, y usa la palabra tecno. Un niño pequeño, adolescente, que todavía no tiene conciencia, ¿me entiende? Que es arropado. Y Pablo, en Romanos capítulo 8, dice que ya no seamos tecnos, ya no seamos adolescentes cristianos, sino que ahora dejemos que el Espíritu nos guíe, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los huios de Dios. El mismo concepto, el mismo nombre que se le da a Jesús, porque su Espíritu es el que nos guía. Mire la diferencia, mire lo que está diciendo aquí Pedro. Nos dice, si ustedes toman esta condición, esta postura firme, ya no son creyentes de altibajo. Ahora, practicando estas cosas, vamos a ir más adelante, dice, porque si estas cosas están en vosotros, escuche, y abundan. Miren lo que hay que hacer y la tarea que nos da el apóstol. Mire que la segunda epístola es cortita, 1, 2, 3 capítulos, pero mire el tiempo que tenemos que estar. Mire, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no hago porque no sé. Dicen el dicho aquí en España, el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? Muchas veces somos cristianos que suelen contar ese chiste siempre, que a veces nos identificamos, y es verdad, de ese avión donde iba el hermano de vacaciones. Y pues siempre en la iglesia nunca se le dio más que de Ujier. Vamos, tú Ujier, y ahí ya 20 años él de Ujier, era supuesto de Ujier, ya como lo dejaron ahí, y tuvo que viajar. Y ahí arriba pues hubo turbulencias y el avión se caía, y bueno, y todo el mundo allí, alguien que haga, ¿quién es cristiano? Yo, ¿y usted qué sabe hacer? Y dice, bueno, vamos a pasar el servicio de ofrenda. Y empezó. Y a veces nos reímos, y es verdad, donde sea que estás, se te pide, tú vas a hacer solamente tus limitaciones, lo que se te ha puesto. Por eso Pedro, miren, una situación difícil. Podría decir, no, Señor, te damos gracias, reciben ahora que estamos en... No, el servicio de las ofrendas iba a pasar. Si estas cosas no están, dicen nosotros, hermanos, el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos de vida cristiana, ¿ven que se fueron todos? Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Amén. No nos engañarán las enseñanzas falsas, que hablan de Jesús pero terminan haciendo otras cosas, proclamando otras clases de unciones. Yo he estado no hace mucho y estaba con el corazón que se me salía. Hermano, vente para acá, y tienes que hacer una locura, y aquí ven y saca el dinero. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Lo reprendo, Señor, o desaprendo? Algo tengo que hacer. Y me tuve que ir, hermano, porque la gente estaba loca, hermano. Y eso le gusta. Ahora aquí ya usted sabe, ni un amén,
Vida cristiana, si no tenemos estas cosas, somos ciegos. Amén. Recuerde a la iglesia que la tengo aquí apuntadita. ¿Cuál fue iglesia que tenía nombre de iglesia y no vivían como iglesia? No había manifestaciones, no había amor. Porque de eso se trata. Sardis, Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tiene ahí nombre vida cristiana, pero aquí de vida nada. Cada uno va a su aire. La vida de Dios no hay. Por eso Pedro quiere que tengamos esa clase de vida, hermanos. El que no tiene estas cosas es ciego, hermano, va a caer. Se olvidó que el Señor le sanó, le salvó. Se olvidó, hermano, de donde empezó. Es ciego, no puede ver lo que viene delante. Por lo cual, hermano, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pregunto, ¿esto dependerá del pastor, de los ancianos? Está hablando a aquellos que están cultivando una fe preciosa igual que el apóstol Pedro. Mire lo que él quiere que nosotros alcancemos. Nos muestra como que él estuvo en el monte y el Señor pues lo hizo original como él. Y ahora él se pone y nos pone a nosotros para que veamos, hermano, cómo estamos equilibrados, más para lo falso, para lo verdadero. Porque después de esto, él quiere, hermano, que seamos competentes. Después que él no esté, podamos denunciar y señalar lo que está mal. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí podemos permitir nosotros, bajo estas enseñanzas, la palabra nos da autoridad cuando nosotros estamos allí con toda diligencia, Señor, virtud. A veces no hay muchas ganas para tenerla, Señor, pero estoy mirando esas cualidades. Pedro estuvo mucho tiempo con el Señor y mire, no le convenció haciéndole milagros en privado. Los milagros solo eran con la multitud. Pasó más tiempo reprendiéndole. No tenían pureza mental. ¿Qué pensaban ellos? ¡Wow! No trajimos pan y ahora nos va a echar un puro. ¿Y qué decía el Señor? ¿Por qué habláis así? ¿Qué le dijo al fariseo? Si fuera, en su mente, si fuera profeta sabría lo que es esta mujer. Él sabía, no había pureza, hermano, mental. A eso se refiere esa virtud. Que de cara a la palabra nos sustente. De cara a darle gracias por una bendición. Aprender del Señor, tener una postura, ahora como dice el apóstol. Amén. Amén. Él habla, dice que él vio, él oyó y él estuvo con las palabras de los profetas. El versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire el cambio radical de Pedro, conociendo cómo él era. Ahora él ya está viejito, dice el Señor, me ha llamado, me va a graduar allí, pero ustedes tienen que ser diligentes en esto. Depende de ustedes, hermano. Esperamos milagros, proezas de Dios. Amén. Pero dice que tenemos que ser diligentes, hermano, en tener esa característica como creyente. Amén. Que estemos dispuestos en todo momento de socorrer a alguien que necesita, hermano, la vida espiritual. Todos y cada uno. Que no nos ponga el pastor de Ujier y ahí sea nuestro título hasta que el Señor venga. Crezcamos, hermanos, tengamos estatura. ¿Por qué se manifestaban los demonios delante del Señor sin que le diga nada? Percibían un carácter tan santo, hermano, que se manifestaba siempre lo oscuro, ¿verdad? Lo tenebroso, lo falso. Es más fácil que se manifieste lo falso cuando no hay verdadero. Pero cuando hay algo verdadero es difícil, hermano, se mantiene en la sombra. Pero como en este tiempo ya se ha deteriorado la vida cristiana, la entrega, ahora surgen estos. Como dice el apóstol, ya en el pueblo de Israel habían falsos también, y siempre lo va a haber, pero nosotros debemos cultivar lo verdadero. ¿Amén? Amén. Por eso vuelvo a leer y damos gracias al Señor. Por lo cual, hermano, procurad hacer firme vuestra vocación. Depende de quién, hermanos. Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Seremos verdaderos como el primer momento que el Señor nos adoptó con la salvación. ¿Amén? Tenemos trabajo. Yo mínimo le he calculado 90 días, si nos ponemos ya desde que salimos de la iglesia, a mirar y a observar, hermano. Es hora ya no de demandar, es hora ya ahora de hacer
¿Cómo voy a hacer entonces? Empieza a surgir una necesidad de poder ver esas cualidades, hermano. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. El producto